Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor. Una iglesia de testigos con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Hola, bienvenidos una vez más a este camino de preparación para nuestra próxima Asamblea Arquidiocesana. Vamos a reflexionar en este video sobre el eje pastoral 3 que hemos elegido en la última asamblea, una iglesia cercana y misionera. De hecho, la prolongación de todo lo que venimos reflexionando es llevarlo afuera, para que otros también conozcan el mensaje de Jesús, y esto haciéndolo en comunidad. Somos un pueblo que camina, que sirve, pero que anuncia también, dice nuestro lema. El Padre es el que nos llama a participar de su misión. Siempre Dios, desde toda la historia de la humanidad, ha intervenido revelándose a través de su palabra, pero no actuó de una manera directamente Él, sino que siempre necesitó, así fue su táctica, su pedagogía, hombres llamados por Él, que los capacitó para ser mediadores entre su palabra y el pueblo. Les confiaba a ellos la misión de revelarles la palabra. Pensemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Noé, en Abraham, en Samuel, en Elías, en Moisés, en los profetas. Casi todos ellos siempre rechazaban este encargo que Dios les daba porque lo sentían muy superior a sus fuerzas. Pero es precisamente la gracia de Dios la que los capacitaba para poder llegar adelante su misión. Porque toda vocación, todo llamado de Dios, desemboca indefectiblemente en una misión. Desde que el hombre es hombre, Dios ha actuado a través del hombre, para que el hombre se ponga al servicio de su misión. Pero lógicamente a este plan de salvación de Dios le faltaba una clave para poder realmente encontrarle, podríamos decir así, la vuelta. Y esa clave es Dios hecho hombre, su Hijo Jesús. El Hijo nos invita entonces a continuar con la misión. Jesús siempre vivió su vida como el enviado del Padre. Aparte de la única experiencia que Él tiene como hijo, de esa intimidad profunda con el Padre, Él también sintió que su vida tenía sentido siempre y cuando cumpliese con la voluntad del Padre, que era el haberlo enviado a instaurar el reino de Dios, a volver a unir al hombre con Dios, que el pecado había separado y enemistado. Fíjense que desde el inicio de su misión, Jesús también convoca a otros para hacerlos partícipes de su misión. Comienza con el llamado de los discípulos, forma una comunidad de discípulos, pero después, cuando Él ve que ya el mensaje del reino está más o menos maduro, capacita a sus discípulos para que prolonguen su misión y ya el discípulo se transforma en apóstol, el discípulo se transforma en misionero. Por eso aquel binomio sin guión de Aparecida, discípulo misionero. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, dice Jesús a los apóstoles. Vayan y anuncien a todos el reino de Dios. De hecho, sobre los fundamentos de la iglesia, que son los apóstoles, estamos todos los bautizados, que asumimos como discípulos de Jesús el mandato también nosotros de ir y de anunciar.
Fíjense que el anuncio siempre implica movimiento. Jesús dice, vayan primero y luego anuncien. No esperen que la gente venga. Por eso es importante que en nuestra misión no solamente motivemos al que ya está viviendo la fe en comunidad con nosotros, sino que salgamos a buscar al que no la vive con nosotros la fe o que la vivió y ya ahora no viene más. Y el Espíritu Santo es el que nos indica los caminos de la salvación y de esta misión. Jesús, en los discursos de la última cena, en los discursos de despedida en el Evangelio de Juan, Él promete un abogado, un paráclito, que cuando venga Él es el que va a impulsar en los discípulos la valentía para el testimonio. El mismo Jesús le dirá a sus discípulos, ustedes no se preocupen de lo que vayan a decir, porque será el mismo Espíritu el que ponga en su boca las palabras que Él quiere que digan. Por eso esta promesa, después de la Pascua, se convierte en realidad y ya será el Espíritu el que guíe la misión de la Iglesia. En los Hechos de los Apóstoles, si uno se pregunta, bueno, ¿y quién es el protagonista de esta primera historia de la evangelización? Puede decir Pedro, Pablo, pero en el fondo el protagonista es el Espíritu. El Espíritu Santo hace que Cristo resucitado crezca y nazca en el corazón de cada cristiano, vaya formando la comunidad e impulse a esa comunidad y a cada cristiano a anunciar a Jesús, la salvación en Jesús y a establecer con entusiasmo el reino de Dios. El Papa San Juan Pablo II decía que una iglesia que no es misionera es una iglesia enferma y una iglesia incompleta. Uno de los mayores obstáculos para la misión es lo que el Papa Francisco siempre nos insiste con la autorreferencialidad. Dejar de mirarnos a nosotros mismos para mirar hacia los otros y animarnos a salir a las periferias. El padre Carlos María recién nos decía que teníamos que cuidarnos de la autorreferencialidad, de estar mirándonos el ombligo sin preocuparnos ni ocuparnos de aquellos a los que somos enviados. San Pablo VI, en un hermoso documento que escribió acerca de la evangelización, miren lo que nos decía, tenemos que cuidarnos de la falta de fervor que nos lleva a acomodarnos al ambiente y al desinterés, y que por lo general es un signo de la falta de alegría y de esperanza. ¿Cómo nos describe, ¿no? Cómo describe con tanta claridad esta falta de fervor que nos lleva como a hacer la plancha, a hacer que todo transcurra sin preocuparnos. Y viste que a veces hay, ante algunas propuestas nuevas, siempre gente que decimos pincha el globo, que ante una propuesta dice, y no, eso no va a funcionar, propones otra cosa y dice, pero eso ya lo probamos y no anduvo, como sembrando siempre escepticismo, sembrando siempre el desaliento. Por eso Pablo VI en ese mismo documento nos decía que tenemos que renovar la dulce y confortadora alegría de evangelizar, aun cuando hay que sembrar entre lágrimas. Aun cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y esto que decía el Papa Pablo VI me hacía acordar aquel salmo, los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán. Y también aquello que Pedro le contestó a Jesús después de estar toda la noche sin pescar nada, trabajando, y Jesús que le dice, vamos mar adentro, Pedro, ¿qué le responde? Señor, en toda la noche no hemos pescado nada, pero en tu nombre
echaré las redes. De eso se trata la misión, no de un invento personal de cada uno de nosotros, sino de una misión, un encargo que nos hace Jesús. La iglesia existe para evangelizar. Para eso estamos nosotros y, como expresa una de las cartas del Nuevo Testamento, no podemos callar lo que hemos visto y oído. De eso se trata la misión. Y el documento de Aparecida nos invita a una conversión pastoral. Una conversión que nos ayude a pasar de una actitud pastoral de meramente conservación a una actitud decididamente misionera. No para preservar nuestros espacios, sino para poder llevar adelante esta hermosa misión que el Señor nos encomienda. Y no podemos estar siempre en una actitud tibia, esperando que nos digan lo que hay que hacer. Tenemos que avanzar. Nos decía Francisco, la pasión por Jesús es pasión por su pueblo. Y te comparto una experiencia de hace muchos años. Cuando yo era joven, me acuerdo que en el barrio teníamos un equipo de fútbol que solíamos compartir algún desafío amistoso con equipos de otros barrios. En uno de estos partidos terminamos el primer tiempo perdiendo 7-1. Nos habían bailado y paseado como querían. El entrenador, un mecánico de ahí del barrio, que era el que nos congregaba, nos felicitó por lo bien que habíamos jugado. Por algunas jugadas en particular, nos aconsejó cómo cambiar uno por una punta, el otro por otro lado, pero lo más importante que nos dijo, mira, fue esto. Ellos van ganando 7-1 y están orgullosos de su equipo, pero nosotros estamos apasionados. El orgullo depende de los resultados, se va con la adversidad. La pasión, en cambio, se fortalece más allá de los resultados. Y nos dijo esto: si ustedes saben hacer un gol que sea humillante para ellos, van a ver cómo el partido empieza a tomar otro rumbo. A los pocos minutos, uno de los compañeros hizo un gol de taquito que dejó sorprendidos a todos. Y pese a que ellos iban ganando 7-2, empezó a haber confusión. Y llegamos a 7-4 y hacíamos cada vez más frente y nos entretenía jugar. No nos importaba tanto el resultado. Al final terminamos perdiendo 8-5. Pero cuando terminó el partido festejábamos nosotros más que ellos. Porque teníamos pasión por el juego, pasión por la camiseta. La misión no depende de un resultado. No vamos a medir resultados en las visitas que hagamos a las casas o en los anuncios en las plazas. Queremos dar un testimonio apasionado del amor de Jesús por nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, en este tiempo y el 24 de marzo en la Asamblea Arquidiocesana, en la cual participarán algunos delegados de cada una de las comunidades. Que Dios te bendiga y confiemos a San Juan Bautista, apasionado por Jesús, nuestra tarea y la misión de este tiempo. Que Dios te bendiga. Queremos ser una iglesia servidora del Señor, Jesús el Dios hecho hombre, el profeta el servidor, una iglesia de testigos con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformador.